Buenos días, Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan. Pues nuevamente tomamos este medio por el cual podemos compartir la palabra de Dios. En esta mañana le doy gracias a Dios por el privilegio, pero también la responsabilidad que tenemos de poder compartir la palabra preciosa de Dios. Hoy en estos tiempos nos podríamos preguntar, ¿cómo me ha hablado Dios? Es un tema que nos va a ocupar hoy en esta mañana. ¿Cómo me ha hablado Dios a mi vida o en mi vida? ¿A través de qué cosas? ¿A través de qué medios? ¿Cómo nos ha hablado Dios? ¿Cómo me ha hablado a mí? ¿Cómo le ha hablado a usted? ¿Cómo le ha hablado al mundo? ¿Cómo le ha hablado individual, personal, nación, pueblo? Todo lo que Dios quiere que nosotros realmente acompáñeme ahí en Éxodo 3. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Vemos algo bien importante. Vemos a un varón que fue llamado o que Dios le habló a través de una zarza. Vamos a leer esa parte escritural. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3 del 1 al 6. Bueno, vamos a darle lectura. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, ese tema que nos va a ocupar hoy. ¿Cómo me ha hablado Dios en mi vida personal? ¿Cómo ha hablado Dios a la vida de nuestra familia? ¿Cómo ha hablado Dios a tu vida? Amigo, Dios te ha hablado a través de las cosas de la predicación del Evangelio. Dice ahí en Hebreos, vamos a darle lectura también a Hebreos, pues realmente es un pasaje, Hebreos 1, capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en otros tiempos, dice Hebreos 1, pero dice que hoy nos ha hablado a través de Jesús, su amado Hijo, quien envió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que el mundo, la humanidad, sea salvo a través de Jesús. No es nada más de ir a una congregación, que no es malo, sino que nosotros debemos de ir a Dios primeramente. A lo mejor a Dios ha utilizado algunas zarzas y ha llamado nuestra atención en estos tiempos. Hoy está ocurriendo algo tan tremendo en nuestras vidas. Si usted ha leído la palabra de Dios, también ahí, primer libro de los Reyes, cuando el pueblo realmente espiritualmente estaban secos, muertos, pero ellos no se daban cuenta.
no se daban cuenta que había una decadencia espiritual en la vida del pueblo, pero sí Dios quería llamar su atención por medio de algo que ocurrió, que pasó a nivel nacional, a nivel mundial. Dice que Elías oró y no llovió por 3 años. Entonces ellos no podían ver que realmente estaban viviendo una vida de pecado, una vida que realmente estaba alejado de Dios, pero sí se dieron cuenta cuando hubo realmente esa sequía material. Entonces prestaron atención y pudieron haberse preguntado por qué no llueve, por qué está esto, por qué no produce esto, qué hay en nuestra vida. Entonces Elías dice que ahí también les habló Dios por medio de Elías, porque ellos claudicaban entre 2 pensamientos, seguían a Baal por un tiempo y después se volvían a Dios y estaban así. Entonces vemos que Dios usa cosas, usa métodos, usa medios para hablarnos. Y hoy vamos a ver algo interesante. Cuando fue llamado o cuando Dios le habló a Moisés, ¿por qué le habló Dios a Moisés? Porque tenía preparado para él un plan a través de Moisés para liberar a su pueblo de Israel de la esclavitud. Hoy, ¿cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Cada uno de nosotros, Dios tiene un plan. No sé si usted le ha hablado a Dios, no sé si usted le ha comunicado ese plan, Dios. Hoy ¿qué es lo que más nos preocupa hoy, hermano, amigo? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Podríamos decir que lo material, podríamos decir que lo que realmente nos preocupa es que acabe estas cosas que están sucediendo, pero realmente nosotros hemos humillado nuestro corazón, hemos humillado nuestra alma, hemos examinado qué realmente estaba pasando en esos tiempos que había bonanza, que íbamos a la congregación, que nos reuníamos, realmente nos reuníamos para adorar, para alabar, para bendecir a Dios, o nos reuníamos para otras cosas que no realmente conllevaban a alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Qué es lo que realmente nos unía en esos tiempos? El Señor Jesús dice que Él quería que su pueblo fuera libertado para que le rindieran culto, para que le sirvieran. Ese es el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Por eso tuvo que hablar a la vida de Moisés. ¿Cómo le habló Dios a Moisés? Por medio de una zarza. Sí, porque a veces no prestamos atención, porque cuando todo marcha bien, amados hermanos, no prestamos atención cuando Dios nos llama, cuando Dios nos hace un llamado al arrepentimiento, no prestamos atención. Entonces, cuando nosotros vemos algo que está ocurriendo, que está pasando en el ámbito mundial, en el ámbito nacional o algo que acontece en nuestra familia, entonces es cuando nos humillamos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, porque realmente Dios quiere que nosotros estemos unidos, amados hermanos. ¿Sí? Bueno, en el capítulo 1, versículo 1 de Éxodo 3, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Pues realmente Moisés ya se le había olvidado, o no sé, a lo mejor él ya ni se acordaba que había un plan para él, pero Dios tenía que hacer algo, Dios tenía que despertar a Moisés. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en medio de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza pues no se consumía, hermanos, no se consumía. Entonces eso fue lo que captó la atención de Moisés, eso fue lo que vio Moisés. Bueno, ¿por qué causa la zarza arde pero no se consume? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
¿Qué es lo que hay ahí? Entonces eso llamó poderosamente la atención de Moisés, porque mientras Moisés no hubiera captado la atención de Dios, no hubiera captado lo que Dios quería. A veces en esos momentos, cuando habla Dios llega de manera inesperada a nuestras vidas, de manera que nosotros a veces decimos, ha ocurrido algo en la familia, ha ocurrido algo que no esperábamos. Si nosotros hubiéramos contemplado todo esto, todo lo que está pasando, pero llegó de una manera inesperada. Sí, pero Dios, hoy como congregación, hoy como hijos de Dios, si usted es un hijo de Dios verdadero, sincero, entonces usted va a prestar atención que Dios le está hablando a usted, que Dios lo está llamando. A lo mejor no está cumpliendo usted con lo que Dios le había encomendado o lo que Dios le había dicho que hiciera. A lo mejor no está usted viviendo de una manera que Dios le agrade. Por eso, nosotros como iglesia, como congregación, mis amados hermanos, realmente no prestábamos atención, no magnificábamos a Dios, no le dábamos la debida honra a su nombre, no glorificábamos a Dios de la manera que Él quería. Pero entonces cuando nosotros viene de manera inspirada, de manera inesperada todas esas cosas, decimos ahora, podemos decir que extrañamos el congregarnos. ¿Realmente usted extraña el congregarnos? ¿Extraña usted la presencia de Dios? ¿O qué extraña usted realmente? ¿Sí? Cuando llega eso, entonces Dios captó la atención de Moisés por medio de una zarza. Hoy puede haber muchas zarzas en nuestras vidas, de cómo Dios capta nuestra atención, de cómo Dios capta que nosotros podamos ver lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, qué está pasando en nuestro entorno, en nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Pero también cuando llega esto, dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, ¿cómo me ha hablado Dios? Esto también, hermanos, nos desafían. Por medio de esta zarza que Dios nos habla, nos desafían a confiar plenamente en el Señor y obedecerle. Todo esto. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando Dios nos habla personalmente, dice que eso realmente tiene un efecto impactante en nuestras vidas. Impacta tanto en nuestras vidas que deseamos estar ahí en la presencia de Dios. Y dice que impacta y es perdurable en nuestra vida. No nada más en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia, en la vida de la iglesia. Y aún la gente del mundo se entera de que realmente Dios nos ha hablado, hemos tenido un encuentro. La gente sabe que usted ha tenido un encuentro personal con Jesús. La gente sabe que usted es salva. Manifiesta esa salvación a través de su vida. Por eso Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. Desafió Dios a confiar. Voy a ver qué está sucediendo, qué está pasando. Dios le ha hablado a usted a través de estos días. ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué le ha dicho Dios? A veces nosotros repetimos la palabra de Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel, Dios lo quería sacar de la esclavitud y Moisés era el indicado para ese trabajo. Entonces vemos y dice
viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Dice en el Salmo 32, dice, fijaré mis ojos sobre ti, fijaré mis ojos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a la oración de ellos. Fijaré, te enseñaré, te mostraré, te guiaré, te indicaré. Hermanos, Dios le ha hablado en estos tiempos. O estaba como el pueblo de Israel por su grande esclavitud, cuando Moisés llegó y les dijo, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, Jehová se me ha aparecido y Él me ha dicho que los va a sacar de la esclavitud. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Dice que no escuchaban a Moisés por causa de su congoja, por causa de la esclavitud, del servidumbre tan duro en lo que estaban. A veces hoy nosotros no escuchamos que Dios nos habla, que Jesús nos está llamando a través de su Espíritu. Estamos tan absortos en lo que está pasando, prestamos tanto atención a las noticias, que Dios puede sentarse a nuestro lado, caminar con nosotros y ni siquiera nosotros podemos darnos cuenta que Él quiere consolarnos. Es más, el Señor hasta nos está abrazando y nos lleva en sus brazos, pero aún así nosotros ni cuenta nos damos que Él quiere hablarnos. Entonces Moisés no iba a poder captar la atención de Dios mientras él no hubiera hecho algo, no le hubiera llamado. Entonces, ¿cómo Dios está captando nuestra atención? Y podremos decir, y viendo Jehová que él iba a verlo, que él iba a ver, lo llamó, dice Dios, en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios siempre está dispuesto a hablarnos, amados hermanos, siempre. Dios está dispuesto a hablarnos. Y ahora la pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a escuchar a Dios? Como lo hizo Moisés. ¿Estoy dispuesto a escuchar por medio de la Escritura cuando Dios me habla qué pecado tengo que dejar? ¿Estoy cumpliendo con el ministerio? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios quiere que cumpla, hermanos? Esa es la pregunta. Dios también nos dará dirección clara, hermanos, porque aquí le iba a dar una dirección clara a Moisés. Lo iba a comisionar para ir a libertar al pueblo de Israel. Pero hoy Dios también nos da dirección clara. Una dirección clara, pero nosotros a veces no lo entendemos. Vuelvo otra vez a ese versículo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. A veces no escuchamos que Dios nos quiere dar dirección, nos quiere. Venid a mí, dice, todos los que estén cargados y trabajados, pero no escuchamos a Dios. Dios está dispuesto a darse a conocer íntimamente en nuestras vidas, hermanos. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, hermanos. Cuando Dios comisionó a Isaías, también lo llamó, dice que vio la magnificencia, el poder, la grandeza de nuestro Dios a quien servimos, a quien sirvo. Y dijo él, soy hombre muerto
por tener labios impuros y por vivir en un pueblo de labios blasfemos. Pero cuando fue tocado con ese carbón ardiente, cuando fue limpiado, y cuando oyó la voz de Dios, dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Él qué dijo, hermanos? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo voy a ir. Entonces Dios nos da dirección clara. Y entonces Dios también está dispuesto a revelarse en nuestras vidas a través de Jesús, que hoy ha enviado su Espíritu Santo para revelarnos todo lo que Él quiere revelarnos. Él quiere darse a conocer en nosotros como se dio a conocer a Moisés, al pueblo de Israel, a Gedeón, a Isaías. Hermanos, si nosotros pudiéramos realmente saber lo que tiene Dios en nuestras vidas, ¿sí? Dice que Dios siempre escoge lo mejor, ¿verdad, hermanos? Dios siempre escoge lo mejor. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Dios siempre escoge lo mejor, lo más suculento de su palabra. Romanos 8:28. Usted lo repite y muchas veces lo repite. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios también nos llama. Dios también nos llamó. Y todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestras vidas, los que amamos de verdad, sinceramente a Dios, eso nos va a ayudar para bien. Entonces Dios siempre escoge lo mejor. Dios siempre nos da lo mejor. ¿Qué es lo mejor de lo mejor que nos ha dado hoy en estos tiempos? Nos ha dado lo mejor, la salvación a través de Jesús. Jesucristo murió por nuestros pecados. Es lo mejor que Dios nos dio, porque nos salvó de la muerte. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es el que vino a rescatarme y a rescatarnos a cada uno de nosotros. Es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios siempre escoge lo mejor para los que le aman, para los que le honran. Pero también dice que Dios, cuando nos llama y nos habla, dice que Dios nos va a guiar paso a paso, y nosotros no hemos caminado con Dios. No hemos caminado como Dios quiere que caminemos. Un mandamiento nuevo les doy, dijo el Maestro de maestros. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que nos amemos unos a otros. ¿Y realmente nos amamos unos a otros? Cuando nos congregábamos, ¿realmente había ese amor de los unos hacia los otros? ¿Nos reuníamos genuinamente para exaltar y alabar el nombre de Dios? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar, es vivir juntos los hermanos en uno. Y el Señor dijo: para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Así también yo quiero que sean uno en unidad, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Pero hoy Dios nos está llamando y Él nos quiere guiar paso a paso lo que quiere en nuestras vidas. ¿Cómo le ha hablado Dios a usted? ¿Qué ha usado Dios en estos tiempos para hablarle a usted? Para hablarme a mí. Hoy podemos hablar la palabra de Dios, porque dice que aquellos que vieron cara a cara a Dios, sus vidas impactó tanto Dios sus vidas que perduró para siempre, como el apóstol Pablo, como Moisés, como Gedeón, como Isaías. Hoy nos ha hablado de Dios de muchas maneras. En el Isaías 41 Dios también le habló: mi siervo eres tú, yo te llamé, yo te escogí y no te deseché. Por eso Él dice, por eso no te deseché, no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios le ha hablado a usted, Dios me ha hablado a mí. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es la zarza que usó Dios para hablarle a usted, para llamarlo? Y si alguno dirá, pues es que yo no sé cómo es ese llamado, pues Dios le está llamando al arrepentimiento a través de Jesús, hoy en esta mañana. Si usted dice, ¿cómo voy a esperar que Dios me guíe? ¿Cómo voy a saber que Dios tiene lo mejor para mí? Primero usted debe de tener una relación con Dios a través de Jesús. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a Jesús a condenar a la humanidad, sino a que se salve por medio de Jesús. Por eso hoy en esta mañana, Dios, hablando de muchas maneras a nuestros padres, hablando de esta manera de una zarza, de todo, pero dice que hoy en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Nos ha hablado a través de su Hijo, pendiente en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús merece ser exaltado hasta lo sumo. Dios Todopoderoso, le damos la gloria a Él, porque sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces Dios, ¿cómo me ha hablado Dios a mi vida? ¿Y cómo le ha hablado a usted? Y usted ha tomado una resolución, se ha decidido por Dios. ¿Cómo le ha hablado? Cuando llega de esa manera inesperada que nosotros ni podemos ni siquiera tomar asiento. Pero hoy ya usted ha escuchado que el llamado de Moisés fue por medio de una zarza y captó la atención de Moisés y dijo, hoy iré a ver yo. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Ahora voy a ver mi interior. Dios, ¿qué hay en mi interior? ¿Hay pecado? ¿Y realmente estaba haciendo lo correcto, lo recto? ¿Estaba viviendo en santidad? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Estoy haciendo lo correcto, Señor? Iré a ver yo qué es lo que pasa. ¿Sí? Hoy podríamos tener sermones de muchas cosas, hermanos. Sermones de prosperidad, sermones de que esto, de que aquello, pero nuestra vida, ¿cómo está? ¿Cómo está? Dios nos está llamando para poder captar nuestra atención. Él ha usado una zarza tremendamente mundial. Él ha usado una zarza que afectó a nuestras vidas de una manera inesperada, que no lo esperábamos, nadie se esperaba todo esto, de manera inesperada. Así que el pueblo cuando Dios captó su atención, el pueblo se humilló y dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero antes que todo eso, Elías tuvo que reconstruir el altar que ya estaba derribado, que ya estaba arruinado, para ofrecer sacrificios a Dios. Hermanos, de una manera o de otra Dios le ha hablado, pero hoy en esta mañana es clara la voz de Dios a través de su palabra. Le va a hablar ahí. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro allí donde está usted. Si Dios le ha hablado, a lo mejor usted no lo ha escuchado porque ha prestado atención a otras cosas. Hoy preste atención. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿De qué manera puedo hacerlo, Señor? Ayúdame. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios. Si usted no le ha hablado a Dios, entonces usted no está en comunión con Dios. Debe de estar en comunión con Dios para que Dios le hable. A veces nosotros nada más pedimos y pedimos y pedimos, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra familia. Ya usted pidió, pero ahora se sienta para oír la voz de su maestro. Ahora se sienta usted para decir, Padre, ahora necesito que tú me hables a mi corazón, que tú me hables a mi interior. ¿Se sienta usted y espera que Dios le hable? Acaba de orar y se va. Vamos a orar.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana te amo, Señor. Gracias porque has hablado a mi corazón y has traído paz. Mi relación contigo a través de Jesús trae paz a mi vida, trae, Señor Dios Todopoderoso, descanso. Gracias te doy, Padre, por la audiencia que está escuchando tu palabra. Bendices, quieras tú bendecir abundantemente a mis hermanos que oyen atentamente tu palabra, tu voz. Pero hoy en esta mañana, bendito Dios, quiero darte gracias por la vida que nos has concedido, pero quiero agradecerte tanto, Padre, por haber enviado a Jesús, tu amado Hijo, a morir por cada uno de nosotros. A veces se nos olvida darte gracias por lo bueno y lo maravilloso que tú has sido al enviar a Jesús y al enviar a tu Espíritu Santo para dar testimonio a nuestro espíritu, que ahora somos tus hijos, que ahora te pertenezco, que ahora soy parte de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Te exalto, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, mi Señor y mi Salvador, mi Maestro. Tú mereces toda la honra, toda la gloria, el honor y el reconocimiento. A ti sea dada toda honra, papá, toda gloria, todo honor, todo, papá, en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de mi Señor y Salvador. En esta mañana te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga.